¿Necesitamos una voz interior del Espíritu para entender cada versículo? Muchos creen esto y citan promesas como os guiará a toda verdad, pero la Biblia muestra algo más firme y compartido para todos. Una palabra suficiente, una ayuda real de Dios que no reemplaza el texto que Él ya ha inspirado. Así que hoy veremos el Espíritu Santo y el entendimiento de la Biblia, y lo haremos paso a paso, llegando también a conclusiones prácticas. El tema es la llamada doctrina de la iluminación, la idea de que el Espíritu obra directamente en la mente del creyente mientras lee, comunicándole de forma subjetiva el significado de la Escritura. Quienes la defienden apelan a pasajes como a Juan 14:26, Juan 16:13, 1 Corintios 2:10, 1 Juan 2 del 20 al 27. Y ellos afirman que estas promesas son para todos los cristianos que leen la Escritura. Así que vamos a revisar estos textos y expondremos 3 razones para ver si podemos tomar o no en cuenta esta doctrina. Y veremos cómo es que Dios nos ayuda a entender la palabra. Si alguna vez oraste, leíste y viste que aún así el pasaje no te comunicó nada, déjame decirte que no estás solo. Y la verdad es que incluso a veces duele ver a creyentes a ver a conclusiones de cosas que no dice la Biblia. Dios no nos deja a oscuras, nos deja una escritura suficiente y una ayuda real que no nos aísla, sino que nos forma, nos enfoca y nos guía a la verdad ya revelada. Por eso es que en este video vamos a ver 3 puntos principales. Primero, ¿qué enseña la iluminación y por qué muchos la abrazan? La iluminación afirma que el Espíritu enseña directamente al lector lo que el texto significa, de manera subjetiva e infalible. Para ello, citan pasajes como Juan 14:26 que dice: os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O Juan 16:13 que dice: os guiará a toda la verdad. O 1 Corintios 2:16 que dice: el Espíritu escudriña las profundidades de Dios y nos permite conocer lo que Dios nos ha dado. También 1 Juan 2 del 20 al 27 que dice algo como que tenéis unción y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y hay algunos otros pasajes también como Mateo 10 del 19 al 20 o Jeremías 31 del 31 al 34, quienes sostienen y afirman que lo prometido no fue solo a los apóstoles y los profetas, sino que a cada creyente que está hoy en la actualidad. Y con esto tenemos también algunos personajes reconocidos que defienden esa doctrina de la iluminación. Uno de ellos es R.C. Sproul, quien dice: la iluminación concierne al trabajo del Espíritu, haciendo que el lector comprenda claramente el contenido de la Biblia. Él ayuda a nuestra mente a entender las cosas espirituales y toma como base 1 Corintios 2 del 10 al 14. También tenemos a Ari Torrey, quien dice que ser enseñados directamente por el Espíritu es el privilegio de todo el creyente en Cristo, aún más el más humilde. También tenemos a Edwin Paymer, quien dice: el no salvo es ciego como un topo. Por eso el Espíritu no solo da un libro infalible, sino también ojos para leer ese libro, iluminando internamente al hombre. Tenemos estas 3 declaraciones de estos autores y no podemos negar que podemos ver en ellos un deseo pastoral de que nadie quede sin la luz. Pero no podemos negar ni dejar a un lado la pregunta: ¿eso es lo que enseñan estos textos para todos y siempre? Y con eso quiero pasar al segundo punto. 3 razones básicas para negar la doctrina de la iluminación. Primero, falta de unidad real. Si el Espíritu estuviera guiando a todos de modo directo e infalible al sentido verdadero, no habría interpretaciones opuestas.
Sin embargo, creyentes que dicen estar iluminados discrepan en algunos temas, como en los papeles de género en la iglesia, el liderazgo, enseñanzas, roles en la iglesia y en el hogar, o en temas como la escatología, donde hay diversas opiniones acerca del fin de los tiempos y el regreso de Cristo. Y también hay muchos que no se ponen de acuerdo en la soberanía de Dios y la voluntad humana. A todo esto podemos poner el ejemplo de dos cristianos que oran y leen, y uno concluye que hay un milenio literal y otro se inclina más hacia una lectura simbólica. Ambos apelan a la iluminación, pero ¿cuál fue guiado en realidad? Infaliblemente por el Espíritu. La realidad muestra que esa promesa universal no está operando como se afirma. Segunda razón, inutilidad práctica. Incluso hay defensores de la iluminación que admiten que hay doctrinas que pueden cambiar con el tiempo. Pimer reconoce que todavía padecemos una considerable oscuridad y que debemos orar constantemente. Pero entonces, cada vez que cambio de postura, debo decir que antes el Espíritu no me iluminó y ahora sí. ¿Y cómo sé que ahora mi nueva postura es la verdadera y que no será corregida en el futuro? Si no da certeza estable, ¿qué valor práctico aporta esta doctrina? Tercera razón, falta de base exegética. Los textos clave que estuvimos viendo que se utilizan describen el trabajo del Espíritu en apóstoles y en profetas, que ellos recordarán, enseñarán y revelarán el mensaje que fundaría la fe cristiana. Así que aplicarlos a cada lector como una autoridad de interpretación infalible es un uso indebido, es algo incorrecto. Y en 1 de Juan 2, del 20 al 27, ahí la unción no puede significar un maestro interno que suple la Biblia. Si así fuera, la Biblia sería innecesaria. Los maestros sobrarían. Habría unanimidad en todas y cada una de las posturas que surgen, pero nada de esto ocurre. Así que la mejor lectura del pasaje es que la unción se refiere a la palabra de Dios recibida desde el principio, que permanece en nosotros. Como todos los pasajes que vimos, el santo que nos la da es el Espíritu. Se dice que la unción es verdadera y no mentira. Esa descripción encaja con la enseñanza veraz que recibimos, no con un mensajero interior que produce revelación nueva cada vez que leemos la Escritura. Y el negar la iluminación no significa que Dios no ayuda, significa que su ayuda no sustituye la Escritura ni garantiza la infalibilidad privada. Pero entonces, aquí surge la pregunta, ¿cómo sé que me ayuda? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo sé que ayuda a Dios a entender la Biblia sin reemplazar su palabra? Y para eso debemos ver algunos puntos importantes. Primero, Él responde a la oración dando sabiduría y enfoque. Por eso debemos orar pidiendo sabiduría, como dice Santiago 1:5. Debemos pedir ojos abiertos, como dice Salmos 19:18. Rogar por discernimiento y conocimiento, como dice Filipenses 1 del 9 al 10 y Efesios 1 del 17 al 18. Por ejemplo, Dios puede cambiar tu mente ansiosa, darte concentración, ayudarte a recordar ideas y a hilarlas con sentido. No es ningún tipo de contenido nuevo, es un discernimiento que Dios te da para usar bien lo que Él ya ha revelado. Segundo, también usar maestros humanos y la comunidad. Dios provee maestros, dice 1 Corintios 12:28 y Efesios 2:11. A veces necesitamos a alguien que le ponga sentido a lo que leemos para que le dé ese sentido a la lectura. A veces es necesario también un Felipe que se siente a nuestro lado para poder enseñarle. Por ejemplo, si estás atascado o no entiendes un pasaje como por ejemplo de Hebreos y por más que tratas no lo entiendes, puedes acudir a un maestro o a un pastor
que tú sabes que tiene una mejor preparación sobre este tema, y esto te ayudará a tener una mejor comprensión sobre el pasaje. Y tercero, santifica la voluntad para despejar el entendimiento. Uno de los mayores obstáculos al entender la Biblia es nuestra rebeldía. Tendemos a torcer el texto porque no queremos ajustar la vida a su significado. La santificación doma nuestra voluntad rebelde y abre paso al entendimiento. Por ejemplo, un texto sobre el perdón te resulta oscuro hasta que el Señor trata tu rencor. Cuando cede esa resistencia, el sentido se vuelve claro. La Biblia no ha cambiado. Quien cambió fue nuestro corazón. Y podemos ver entonces que así es como obra Dios. Con palabra suficiente, oración, sabiduría, maestros providenciales, mente enfocada y voluntad santificada. Todo esto te conduce a ver lo que ya está en el texto, no a recibir revelación nueva. Pero también no podemos negar que pueden llegar a existir algunas objeciones también. Por ejemplo, tenemos la primera objeción, que es que Jesús prometió que el Espíritu os enseñaría todas las cosas y os guiará a toda verdad, como dice Juan 14. Y la respuesta para esto es que esas palabras se dirigen a los apóstoles para garantizar su memoria fiel y su guía a la verdad, que sería el fundamento de la iglesia. Lo que ellos recibieron por revelación, nosotros lo recibimos en la Escritura. No es ninguna promesa de infalibilidad interpretativa previa para cada cristiano que lee la Biblia. La segunda objeción sería que en 1 de Juan 2:27 dice que no necesitamos que nadie nos enseñe. La respuesta para esto sería fijarnos muy bien, pero muy bien, en el contexto. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice 1 de Juan 2:24. Esto es el contexto en el cual se encuentra este pasaje. La unción es la verdad recibida que nos preserva de los falsos maestros. No es una negación del ministerio de los buenos maestros. Y en Efesios 2:4-11 vemos que se nos dice que no tenemos necesidad de enseñanzas nuevas que contradigan el propósito ya recibido. Y la objeción número 3 sería: sin la iluminación directa, la mente natural no puede entender la palabra. Y la respuesta para eso sería que en 1 Corintios 2 se contrasta la revelación dada a los apóstoles por el Espíritu con la incapacidad del hombre natural para tomar lo espiritual. Dios hoy regenera, renueva y capacita, pero no promete un dictado interno de sentido. Nos llama a recibir y a estudiar bien y a obedecer lo que Él ya ha revelado en su palabra. La iluminación, entendida como enseñanza directa e infalible en el lector, tiene 3 problemas. Primero, no produce unidad real, no produce identidad práctica estable y carece de bases exegéticas. En cambio, Dios nos dio una promesa suficiente y nos ayuda a entenderla por oración, sabiduría, maestros, enfoque mental y santificación. Y la unción de 1 de Juan se entiende mejor como la verdad que permanece en nosotros, dada por el Santo Espíritu que nos guarda del error. Teniendo esto en cuenta, yo te invito a orar antes de leer la Escritura, como dice Santiago 1:5, Señor, dame sabiduría, o Salmos 119:8, abre mis ojos. Pero también te invito a permanecer firme en el oído, leer bien el pasaje en su contexto y buscar bien qué es lo que dice el pasaje, o a buscar un maestro que te pueda ayudar a entender mejor esos pasajes que quizás no entiendes completamente. Y también algo muy importante es rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Qué resistencia interna puede nublar nuestra lectura para poder obedecer bien la palabra del Señor? Sin más que decir, espero que esta información sea de bendición para tu vida y que te ayude a tener un mejor conocimiento en esta área de la doctrina del Espíritu Santo.
y que también te ayude a ser más consciente en cómo tratas la palabra de Dios, en cómo la interpretas y qué sentido o qué significado le das cuando la lees. Debes también aprender a ser muy cuidadoso porque no estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de la palabra de Dios. Así que también te doy gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones, también que me ayudes con un like. Y si no es mucho pedir, también que compartas este video con una persona que crees que le ayudaría mucho esta información, que le ayudará a tener una mejor comprensión de la doctrina del Espíritu Santo.